¿Cuántas veces has sentido que alguien más controla tu día, tus emociones, tus decisiones? ¿Cuántas veces has deseado comprender por qué ciertos momentos te desestabilizan mientras otros permanecen en paz? La verdad que exploraremos hoy no es sobre manipular a otros, es sobre recuperar el dominio de lo único que siempre ha sido tuyo, tu propia mente. Te sientes atrapado. Quizás en una relación donde los conflictos te agotan, quizás ante situaciones que te generan ansiedad sin razón aparente, quizás simplemente observas cómo otros parecen navegar la vida con una claridad que tú no posees. No estás solo en esto. Durante siglos, los filósofos más sabios de la humanidad enfrentaron exactamente lo que tú enfrentas ahora y descubrieron algo radical. El control verdadero nunca fue externo. Respira profundamente. Pausa un momento. Aquí no hay promesas mágicas ni técnicas para manipular. Lo que compartiremos contigo es más valioso. Es la verdad sobre cómo funciona tu mente y cómo puedes elegir conscientemente qué te afecta y qué no. Si buscas claridad y paz interior, quédate hasta el final. Si te resuena lo que compartiré, suscríbete y déjame un like para que más personas encuentren este camino. Esto que estás a punto de descubrir puede transformar completamente tu relación con las personas y las circunstancias que te rodean. En los próximos minutos exploraremos 13 principios psicológicos y filosóficos que los antiguos estoicos entendían profundamente. Veremos cómo tu percepción es el verdadero poder. Descubrirás por qué ciertos patrones mentales crean situaciones difíciles. Y lo más importante, aprenderás a aplicar esto hoy mismo en tu vida. Comencemos con algo fundamental. Epicteto, un filósofo esclavo que vivió hace casi 2000 años, dijo algo que cambió para siempre cómo entendemos el control. Él no tenía libertad física. Sus amos podían encadenarlo, golpearlo, quitarle todo, pero descubrió algo que ningún amo podía tocar: su capacidad de elegir qué pensar sobre eso. ¿Por qué compartimos esto? Porque la mayoría de las personas viven creyendo que el control viene de afuera. Creen que si logran que otros hagan lo que desean, serán felices. Creen que si controlan las circunstancias, encontrarán paz. Pero esto es exactamente al revés. La verdad incómoda es esta: no puedes controlar a otras personas, no puedes controlar la mayoría de las situaciones, pero hay algo que absolutamente sí puedes controlar, y es donde radica todo el poder real. Tu atención, tu interpretación, tu respuesta, tu significado. Cuando alguien te irrita, ¿quién está eligiendo sentirte irritado? Tú. Cuando una situación te asusta, ¿quién está eligiendo el miedo? Tú. Cuando interpretas una mirada como crítica, ¿quién está creando esa narrativa? Tú. Este es el primer truco psicológico que necesitas entender. La percepción controla la realidad. No es que la realidad no exista, existe. Pero tu experiencia de esa realidad está completamente filtrada por tu percepción. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y experimentarla de formas radicalmente diferentes. ¿Por qué? Porque sus percepciones son distintas. Considera esto. Estás en una reunión y tu pareja no habla mucho. Tu mente puede interpretar esto de múltiples formas. Quizás está enojada contigo. Quizás ya no le importas. Quizás estás en problemas. O quizás simplemente está reflexiva ese día. La situación es la misma, pero tu experiencia depende completamente de cuál narrativa eliges creer. Aquí viene la pregunta socrática, que ilumina todo. ¿Cuántas de tus interpretaciones sobre lo que otros piensan o sienten son realmente verdaderas? Honestamente, la mayoría de las veces ni siquiera las verificas, las asumes y luego actúas como si fueran hechos. Los neurocientíficos modernos lo confirman. Tu cerebro no registra la realidad objetiva.
Tu cerebro crea una versión de la realidad basada en tus expectativas, creencias y experiencias previas. Eres literalmente un creador de realidades. Pero la mayoría de las personas crea realidades sin darse cuenta de que está creando. Esto significa algo profundo. Significa que cuando dices que alguien te controló o que una situación te controló, lo que realmente sucedió fue que permitiste que su comportamiento o esa circunstancia moldeara tu percepción sin cuestionarla. Entregaste el poder de tu interpretación a fuerzas externas. Marco Aurelio, emperador romano que escribía en su diario personal, se recordaba constantemente esto. Escribía para sí mismo: no son las cosas las que te perturban, sino tu opinión sobre las cosas. Esta es la máxima estoica más poderosa que existe. No es poesía, es neurociencia antigua. Cuando recuperas la conciencia de que tú eres quien interpreta, tú eres quien crea significado, tú eres quien elige la narrativa, algo cambia. De repente tienes opciones donde antes creías no tenerlas. De repente tienes poder donde antes te sentías víctima. Esto no significa que ignores la realidad. No significa que niegues cuando alguien te trata mal. Significa que reconoces que entre el evento y tu sufrimiento hay un espacio. En ese espacio está tu libertad. En ese espacio está tu poder. Los antiguos estoicos lo llamaban el dicotomía del control. Hay cosas bajo tu control y cosas que no. Las cosas bajo tu control son tus juicios, deseos, aversiones, tu atención. Las cosas fuera de tu control son los cuerpos de otros, sus opiniones, sus acciones, las circunstancias externas. La mayoría de las personas gasta toda su energía intentando controlar lo que no puede controlar, y luego se pregunta por qué se siente tan agotada y sin poder. Mientras tanto, descuida completamente lo que sí puede controlar, su propia mente. Cuando entiendes esto, la vida cambia, no porque las circunstancias cambien, sino porque tu relación con las circunstancias cambia. Y sorprendentemente, cuando tu relación con las circunstancias cambia, muchas veces las circunstancias también se transforman. Pero esto requiere práctica, requiere que empieces a observar tu propia mente, requiere que hagas una pausa entre el evento y tu reacción, requiere que preguntes: ¿es esto realmente así? ¿O es mi interpretación? ¿Estoy eligiendo esta narrativa o me está eligiendo ella a mí? Ahora bien, el segundo aspecto de esto es entender cómo funciona tu neurobiología, porque tu mente no es solo un instrumento filosófico abstracto, es un órgano físico con patrones específicos, y cuando comprendes estos patrones, comprendes por qué ciertos pensamientos crean ciertos comportamientos, y por qué ciertos comportamientos crean ciertos resultados. Esto es lo que exploraremos a continuación. No solo la filosofía detrás del control verdadero, sino la ciencia de cómo tu cerebro realmente funciona. Porque cuando combinas la sabiduría antigua con la neurociencia moderna, obtienes algo extraordinario, un mapa práctico para vivir con verdadera libertad interior. Como vimos en la sección anterior, tu percepción crea tu realidad. Pero, ¿de dónde viene esa capacidad de percibir? ¿Qué sucede en tu cerebro cuando decides tomar control de una situación? La neurobiología nos revela algo fascinante. Tu mente no es un observador pasivo, es un constructor activo de tu experiencia. Cada decisión que tomas genera cambios físicos en tu cerebro. Las neuronas se conectan de nuevas formas. Los neurotransmisores fluyen según tus patrones de pensamiento. Epicteto sabía esto hace 2000 años, sin necesidad de resonancia magnética. Decía que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Hoy la neurociencia confirma exactamente eso. Tu amígdala, ese núcleo del miedo, solo se activa si tu corteza prefrontal le da permiso. Considera esto: cuando experimentas estrés, tu cuerpo libera cortisol.
Este químico es útil para peligros reales e inmediatos, pero cuando vives en ansiedad constante por cosas que no controlas, ese cortisol permanece elevado. Daña tu memoria, tu inmunidad, tu capacidad de tomar decisiones claras. ¿Ves la trampa? Tu mente crea un problema imaginario. Tu cuerpo responde como si fuera real. Y luego tu realidad se vuelve cada vez más problemática porque actúas desde el miedo. Pero aquí está el poder. Puedes invertir este proceso. Los estudios sobre neuroplasticidad demuestran que cuando cambias deliberadamente tus patrones de pensamiento, tu cerebro se reorganiza físicamente. No es metáfora, son hechos biológicos medibles. Marco Aurelio practicaba lo que hoy llamamos mindfulness. Escribía en su diario para observar sus propios pensamientos sin identificarse con ellos. Eso que él hacía por disciplina estoica, la neurociencia ahora lo valida como una herramienta que fortalece la corteza prefrontal, la región responsable de la decisión racional. Cuando meditas o practicas la respiración consciente, aumentas la actividad en tu corteza prefrontal. Simultáneamente, reduces la actividad en tu amígdala. Es decir, literalmente le estás enseñando a tu cerebro a responder con claridad en lugar de reaccionar con miedo. Ahora bien, hay algo más profundo que entender. Tu cerebro funciona con dos sistemas de pensamiento. El sistema 1 es rápido, automático, emocional. Es tu instinto, tu reacción inmediata. El sistema 2 es lento, deliberado, racional. Es tu razón, tu reflexión. La mayoría de las personas vive atrapada en el sistema 1. Reacciona a cada estímulo sin pausa. Se deja controlar por sus impulsos, sus miedos, sus hábitos. Cuando alguien te critica, reaccionas defensivamente. Cuando algo sale mal, entras en pánico. Cuando tienes una discusión, dices cosas que lamentas después, pero tú tienes acceso al sistema 2. Ese es tu verdadero poder. Ese es el control interno del que hablamos. Séneca escribía sobre la importancia de la demora entre el estímulo y la respuesta. Decía que en ese espacio diminuto vive tu libertad. Hoy la neurociencia lo confirma. Ese espacio es el tiempo que necesita tu corteza prefrontal para activarse y tomar el control. ¿Cómo lo haces prácticamente? Primero, reconoce cuándo estás en reacción automática. Tu cuerpo te lo dirá. Tensión en el pecho, aceleración del corazón, rigidez en los hombros. Esos son signos de que tu sistema 1 está dominando. Segundo, introduce una pausa. Puede ser una respiración profunda, puede ser contar hasta 5, puede ser una pregunta socrática que te hagas a ti mismo. ¿Qué está sucediendo realmente aquí? ¿Qué controlo en esta situación? Tercero, desde ese lugar de calma, elige tu respuesta. No reacciones, responde. Esa es la diferencia entre vivir como víctima de tus circunstancias y vivir como creador de tu experiencia. Los estudios sobre resiliencia muestran que las personas más resilientes no son las que no experimentan dificultades. Son las que tienen mayor capacidad de pausa. Pueden sentir la emoción sin ser controladas por ella. Pueden ver el problema sin perderse en el pánico. Esto se entrena, no es un don innato, es una habilidad que desarrollas con práctica deliberada. Cada vez que introduces una pausa, fortaleces tu corteza prefrontal. Cada vez que respondes, en lugar de reaccionar, reprogramas tus circuitos neurales. La reciprocidad psicológica funciona de la misma manera. Cuando das algo a alguien, su cerebro registra una deuda emocional. Pero esto no es manipulación, es comprensión de cómo funciona la mente humana. Y cuando lo usas con integridad, creas conexiones genuinas. Piensa en alguien que te ayudó sin esperar nada a cambio. ¿Qué sentiste? Probablemente una gratitud natural, un impulso de corresponder. Eso no es debilidad. Es la forma en que nuestros cerebros están diseñados para crear comunidad y confianza.
La neurobiología del altruismo demuestra que cuando ayudas a otros, tu cerebro libera oxitocina y dopamina. Te sientes mejor, creas una conexión más profunda. Y paradójicamente, eso te da más influencia real sobre esa persona. Esto nos lleva al principio fundamental. El verdadero control no es dominio sobre otros, es claridad sobre ti mismo. Es la capacidad de elegir tu respuesta ante cualquier circunstancia. Es entender que tu poder reside en tu atención, tu intención y tu acción deliberada. Cuando comprendes la neurobiología detrás de tus patrones, dejas de culpar al exterior. Dejas de esperar que otros cambien para sentirte bien. Tomas responsabilidad de tu propia mente. Y en ese momento, tu vida comienza a transformarse. La ciencia y la filosofía estoica convergen en una verdad simple. Tienes más poder del que crees. Está en tu capacidad de elegir dónde pones tu atención. Está en tu disciplina para responder conscientemente. Está en tu comprensión de que tu percepción, no las circunstancias, es lo que realmente crea tu experiencia. A continuación, exploraremos cómo aplicar esto en tus relaciones, usando el principio ancestral de reciprocidad que ahora la neurociencia valida completamente. Ahora bien, hemos visto cómo tu percepción crea tu realidad y cómo esa pausa entre estímulo y respuesta es tu verdadero poder. Pero aquí surge una pregunta incómoda. ¿Qué sucede cuando intentas aplicar esto con otras personas? ¿Cómo mantienes tu control interno cuando alguien más intenta manipularte o desestabilizarte? La respuesta no está en resistir o construir muros emocionales. Está en comprender dos principios psicológicos profundos que los estoicos ya conocían hace 2000 años, aunque no los llamaran así. Hoy exploraremos el principio de reciprocidad y el anclaje emocional. Dos herramientas que transformarán cómo interactúas con otros sin perder tu serenidad interior. Comencemos con la reciprocidad. Este principio dice algo simple pero potente. Cuando das algo a alguien, ese alguien siente una obligación natural de devolver. No es manipulación, es neurobiología pura. Tu cerebro está diseñado para mantener el equilibrio social. Cuando recibe, quiere dar. Piensa en esto, alguien te saluda con calidez. ¿Qué haces? Naturalmente, devuelves la calidez. Si alguien te escucha con atención genuina, tú también quieres escucharlo. No es un contrato consciente. Es un reflejo social profundo. Pero aquí está lo crucial para tu control interno. La reciprocidad no funciona si la intención es falsa. Séneca ya lo sabía cuando escribía sobre la amistad verdadera. Si das esperando recibir de inmediato, si tu generosidad es un cálculo, otros lo perciben, tu cuerpo lo comunica, tu tono cambia, tus ojos no mienten. Entonces, ¿cómo usas esto sin caer en la manipulación? La respuesta es paradójica. Debes dar de verdad, sin expectativa de retorno inmediato. Pero aquí está lo interesante. Cuando das desde la libertad interior, desde ese control que ya hemos construido, algo sucede naturalmente. Las personas responden, no porque las obligues, sino porque tu autenticidad las despierta. Considera esta situación cotidiana. Estás en una conversación difícil. La otra persona está defensiva, cerrada. En lugar de intentar convencerla con argumentos, haces algo diferente. Primero, escuchas de verdad, no para responder, para entender. Haces preguntas que muestren que comprendes su perspectiva. Das atención genuina. ¿Qué sucede? Gradualmente, la defensiva baja, no porque hayas ganado un debate, porque has dado algo que todos anhelamos, ser visto, ser entendido, y cuando das eso, la reciprocidad activa naturalmente. Esa persona comienza a escucharte también. Pero la reciprocidad es solo la primera parte.
Ahora llegamos al anclaje emocional, que es donde la psicología se vuelve verdaderamente profunda. Un ancla emocional es una conexión entre un estímulo específico y un estado mental. Tu cerebro crea estas conexiones constantemente sin que lo sepas. Una canción te transporta a un momento del pasado. Una palabra dispara una emoción. Un lugar activa una memoria. Marco Aurelio comprendía esto cuando hablaba de entrenar la mente. Sabía que nuestros estados mentales no aparecen al azar, se construyen, se anclan. Aquí está lo práctico. Cuando interactúas con alguien, estás creando anclas emocionales constantemente. Si siempre que ves a una persona experimentas calidez y seguridad, tu cerebro ancla eso. Si siempre que alguien habla contigo te sientes valorado, eso se ancla también, pero funciona en ambas direcciones. Si alguien intenta anclar miedo o ansiedad en ti mediante crítica constante o manipulación, tu cerebro también lo registra. La buena noticia es que tú tienes control sobre qué anclas permites crear. Veamos cómo esto se aplica realmente. Imagina que alguien cercano siempre que habla contigo comienza con un tono de preocupación o crítica. Poco a poco, tu cuerpo comienza a anticipar eso. Solo escuchar su voz activa tensión. Eso es un ancla emocional negativa que se ha creado sin que lo planificaras. ¿Cómo lo rompes? Primero, reconócelo. La conciencia es el primer paso, como enseñaba Sócrates. Luego, interrumpe el patrón. Cuando esa persona comience de nuevo, en lugar de caer en la reacción automática, haz una pausa. Respira. Recuerda que tienes control sobre cómo interpretas sus palabras. Aquí es donde convergen nuestras lecciones anteriores. Ese espacio entre estímulo y respuesta, ese que descubrimos con la neurobiología, es exactamente donde tú puedes cambiar qué ancla emocional permites que se active. Pero hay algo más profundo aún. Tú también puedes crear anclas emocionales positivas intencionalmente, no para manipular, sino para generar conexión auténtica. Cuando interactúas con alguien desde tu serenidad, desde tu control interno genuino, anclas eso en ellos. Tu calma se vuelve contagiosa, tu claridad se vuelve inspiradora, no porque uses técnicas, sino porque eres auténtico. Epicteto enseñaba que la virtud es lo único que realmente controlas. Cuando actúas desde esa virtud, desde esa integridad, creas un ancla emocional en otros que es casi irresistible. No porque los manipules, sino porque los despiertas. Aquí está la pregunta socrática que debes hacerte. ¿Qué anclas emocionales estoy creando en mis relaciones? ¿Estoy generando calidez y seguridad o ansiedad y desconfianza? ¿Mis palabras y presencia anclan esperanza o miedo? La aplicación práctica es esta. En tus próximas interacciones, sé consciente de dos cosas. Primero, ¿qué estás dando? ¿Das atención genuina o distracción? ¿Das comprensión o juicio? Segundo, ¿qué anclas permites que otros creen en ti? ¿Aceptas crítica destructiva o estableces límites claros? Cuando dominas estos dos principios, la reciprocidad y el anclaje emocional, algo extraordinario sucede. Ya no necesitas controlar a otros, porque controlas tu propia energía, tu propia presencia, tu propia integridad, y eso es suficiente. Las personas responden naturalmente a eso. No es manipulación, es magnetismo auténtico. Es el poder que los estoicos conocían hace milenios, el poder de ser genuinamente libre dentro de ti mismo. Ahora bien, hemos entendido que tu autenticidad crea anclas en otros. Pero hay algo más profundo que necesitas conocer: cómo esas anclas funcionan en tu propia mente y en la de quienes te rodean. Imagina que alguien te dice una palabra y de repente sientes calma, o escuchas una canción y tu cuerpo se tensa. Eso es un anclaje emocional en acción. No es magia, es neurociencia pura. Tu cerebro asocia estímulos externos con estados internos.
Y aquí viene lo importante. Tú puedes ser consciente de esto o puedes vivir dormido, permitiendo que cualquier cosa te ancle sin tu permiso. Considera esto. ¿Cuántas veces alguien te ha dicho algo y horas después sigues sintiéndolo? Eso es un anclaje. Tu mente grabó ese momento, el tono, la palabra, el contexto. Y ahora ese anclaje controla parte de tu estado emocional sin que lo hayas elegido conscientemente. Los estoicos sabían esto sin llamarlo así. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Pero hay un paso anterior. Las cosas crean asociaciones, crean anclajes, y si no eres consciente de cómo funcionan, ellos controlan tu realidad interna. Aquí está el principio estoico aplicado. Tu responsabilidad no es eliminar todos los anclajes externos, sino elegir conscientemente cuáles permites que se establezcan en ti. Eso es control interno verdadero. Veamos cómo funciona en la vida cotidiana. Estás en una cena familiar. Alguien menciona un tema sensible. Antes de que terminen la frase, ya sientes rabia. ¿Por qué? Porque ese tema está anclado a una emoción antigua, años de asociaciones. Tu cuerpo reacciona automáticamente. Eso no es culpa tuya, pero ahora que lo ves, tienes poder. El primer paso es reconocer el anclaje. Detente. Observa sin juzgar. Aquí hay un anclaje emocional. Mi cuerpo reaccionó. Eso es información, no verdad. Esa pausa, esa observación, es tu libertad. Pero hay más. Los anclajes también funcionan en la dirección opuesta. Tú puedes crear anclajes positivos en ti mismo, deliberadamente. Séneca hablaba de la importancia de entrenar la mente con ejercicios mentales. Los estoicos practicaban la premeditación, visualizaban desafíos para entrenar su respuesta emocional. Aquí está la práctica. Elige un estado mental que quieras anclar en ti. Pongamos serenidad. Ahora, crea una asociación sensorial. Puede ser una frase que te dices a ti mismo, puede ser una postura corporal, puede ser una respiración específica. Cada vez que practiques ese anclaje, tu cerebro lo graba más profundamente. Imagina que cada mañana, antes de levantarte, respiras profundamente 3 veces y te dices, hoy controlo lo que depende de mí. Suena simple, pero después de 30 días, tu cerebro ha anclado esa frase a un estado de claridad y responsabilidad. Cuando llegue un momento difícil, ese anclaje se activará automáticamente. Esto no es pensamiento positivo vacío, es neuroplasticidad. Es entrenar tu mente como entrenas un músculo. Marco Aurelio escribía en su diario cada noche, reafirmando sus principios. Estaba creando anclajes emocionales deliberados. Cada noche anclaba la disciplina y la virtud en su mente. Ahora, hay algo crítico que debes entender. Los anclajes que otros crean en ti pueden ser benéficos o dañinos, y tú tienes poder sobre eso. No puedes controlar lo que otros hacen, pero puedes controlar qué anclajes permites que se establezcan. Esto es donde la mayoría falla. Permiten que cualquier persona, cualquier palabra, cualquier situación cree anclajes negativos sin resistencia. Luego viven controlados por esos anclajes. Viven reactivos, no activos. Aquí está la pregunta socrática que ilumina. ¿Cuáles son los 3 anclajes emocionales más fuertes que tienes ahora mismo? ¿Quién o qué los creó? ¿Los elegiste conscientemente o simplemente sucedieron? La mayoría de las personas no puede responder eso. Viven bajo el control de anclajes que no eligieron. Eso no es libertad. Eso es esclavitud emocional. Pero espera, hay algo aún más profundo. Los anclajes no solo funcionan en ti, también funcionan en otros. Y aquí es donde la ética estoica se vuelve crucial. Sí, puedes crear anclajes en otros. Sí, puedes usar esto para influir.
Pero la pregunta no es si puedes, sino si debes. Epicteto enseñaba que tu deber es vivir en armonía con la naturaleza racional. Eso significa que tu uso de cualquier herramienta, incluyendo los anclajes, debe alinearse con la virtud. ¿Usas esto para servir el bien común o para controlar a otros? La diferencia es sutil pero absoluta. Un anclaje ético es aquel que beneficia a ambas partes. Cuando das genuinamente, creas anclajes positivos en otros que los hacen más libres, no menos. Cuando manipulas, creas anclajes que los esclavizan. Recuerda lo que hablamos en la sección anterior. Tu autenticidad crea los anclajes más poderosos, porque la autenticidad no intenta controlar, simplemente es, y eso es lo que la mente de otros capta y ancla. Entonces, aquí está tu práctica para esta sección. Primero, identifica un anclaje negativo que alguien creó en ti, no para culparlos, sino para liberarte. Obsérvalos sin emoción. Pregúntate, ¿necesito este anclaje? ¿Me sirve? Si la respuesta es no, comienza a debilitarlo. Cada vez que se active, reconócelo conscientemente. Ese es un anclaje. No es verdad. Yo elijo mi respuesta. Segundo, crea un anclaje positivo deliberado. Elige un estado mental. Elige una asociación sensorial. Practica diariamente. 30 días. Tu cerebro lo grabará. Tercero, reflexiona sobre los anclajes que creas en otros. ¿Son benéficos? ¿Respetan su libertad? ¿O estás intentando controlar? Esto es control interno verdadero. No es controlar a otros. Es controlar qué anclajes permites que gobiernen tu mente. Es ser consciente de cómo tu mente funciona. Es vivir despierto. Ahora bien, hemos visto cómo los anclajes emocionales gobiernan tu mente y cómo elegir conscientemente cuáles permites es tu verdadera libertad. Pero existe un principio psicológico que opera en la mayoría de las personas sin que lo noten: la escasez percibida. ¿Alguna vez has sentido que algo es más valioso simplemente porque parece que no habrá más? Esa sensación no es accidente. Es cómo funciona tu mente cuando cree que algo se agota. Considera esto. Cuando ves un producto en oferta por solo hoy, tu cerebro genera urgencia, no porque el producto sea mejor, sino porque tu mente interpreta la limitación como señal de valor. Epicteto diría que aquí confundes lo que controlas con lo que no. El comerciante controla la oferta, tú controlas tu respuesta. La escasez percibida es real en tu psicología, pero no en la realidad. Esa es la distinción crítica. En tus relaciones personales, esto opera constantemente. Cuando alguien está disponible siempre, tu mente lo valora menos. Cuando alguien es selectivo con su tiempo, automáticamente lo percibes como más valioso. No es superficialidad, es neurobiología. Tu cerebro está programado para valorar lo raro, lo limitado, lo difícil de obtener. Pero aquí viene lo importante. Comprender este mecanismo no significa usarlo para manipular. Significa usarlo con integridad. Séneca escribía sobre la importancia de ser escaso con tu propia presencia, no como juego, sino como disciplina. Si das tu atención a todos por igual, pierdes el poder de tu atención. Si la guardas para lo que realmente importa, se vuelve valiosa. Esto no es egoísmo, es respeto por tu propio tiempo, que es lo único que tienes. Aquí está el primer paso práctico. Reconoce dónde eres demasiado disponible. ¿Respondes mensajes al instante siempre? ¿Estás presente en cada conversación sin discernimiento? ¿Das tu energía a cualquier demanda que llega? No se trata de ser distante, se trata de ser intencional. Cuando estableces límites claros, cuando tu tiempo tiene valor porque es realmente limitado, las personas a tu alrededor lo notan. Tu presencia se vuelve más significativa, y esto ocurre naturalmente sin manipulación.
Marco Aurelio hablaba de la importancia de proteger tu propia atención. Él era emperador, rodeado de personas que querían su tiempo. Aprendió que decir no a 100 cosas le permitía decir sí con total presencia a lo que importaba. Eso creaba una escasez real de su atención, no percibida, sino genuina. El segundo paso es entender cómo usas esto en tu comunicación. Cuando tienes algo que ofrecer, ¿lo presentas como infinitamente disponible o reconoces su valor limitado? Si compartes una idea valiosa en cada conversación, se vuelve común. Si la guardas para momentos significativos, cuando la compartes, tiene peso. Si ofreces tu ayuda constantemente, se espera. Si la ofreces selectivamente cuando lo haces, es memorable. Esto no es cálculo, es claridad. Es entender que tu energía, tu tiempo, tu atención son recursos finitos. Y los recursos finitos tienen valor. Ahora, la pregunta socrática que debe iluminarte: ¿dónde has confundido generosidad con disponibilidad infinita? ¿Dónde has regalado tanto que has perdido valor? Pero hay algo más profundo aquí. La escasez percibida solo funciona cuando hay algo genuinamente valioso detrás. Si creas urgencia sobre algo vacío, la gente lo nota. Tu integridad se vuelve visible. Sócrates insistía en que la virtud no puede separarse de la verdad. No puedes manipular genuinamente. La manipulación contiene su propia contradicción. El tercer paso es asegurarte de que aquello por lo que creas escasez sea realmente valioso. Si dices que tu tiempo es escaso pero luego lo desperdicias, pierdes credibilidad. Si dices que tu consejo es valioso pero es superficial, lo ven inmediatamente. La coherencia es el antídoto contra la manipulación. Y aquí llegamos al siguiente principio que gobierna la psicología humana: la coherencia interna. Los seres humanos necesitamos ser coherentes. Necesitamos que nuestras palabras, acciones y creencias se alineen. Cuando no lo hacen, experimentamos disonancia cognitiva. Ese malestar que sientes cuando dices una cosa pero haces otra es incómodo, y tu mente trabaja constantemente para resolverlo. Aquí está lo fascinante desde la perspectiva estoica. Puedes usar esta necesidad de coherencia para transformarte, no para manipular a otros. Cuando estableces una identidad clara, cuando dices, yo soy alguien que mantiene sus compromisos, tu mente trabaja para mantener esa coherencia. Cuando dices, yo soy alguien que respeta su propio tiempo, tu comportamiento se alinea. No por fuerza de voluntad extrema, sino porque tu mente necesita ser coherente. Epicteto hablaba de elegir el personaje que quieres ser, no en el sentido de fingir, en el sentido de decidir conscientemente quién eres y luego permitir que esa identidad guíe tus acciones. Tu mente hace el resto automáticamente. El cuarto paso es alineación deliberada. Elige una creencia sobre ti mismo. Soy alguien que mantiene límites claros. O soy alguien que da valor genuino. Luego observa cómo tu comportamiento se ajusta naturalmente para mantener esa coherencia. Esto no es autoengaño, es autodiseño, es usar la arquitectura de tu propia mente para construir quien quieres ser. Cuando comprendes estos dos principios, la escasez percibida y la coherencia interna, ves cómo funcionan juntos. La escasez sin coherencia es manipulación vacía. La coherencia sin escasez es generosidad sin límites que te agota. Juntas, crean algo diferente, una presencia valiosa, e congruente que respeta tanto a otros como a ti mismo. Detente un momento, respira. ¿Cuál de estas ideas te habla más hoy? ¿Dónde necesitas crear escasez genuina? ¿Dónde necesitas alineación? Compártelo en los comentarios. Tu reflexión puede iluminar a otros que luchan con lo mismo. Coherencia interna, alineando palabras, acciones y creencias.
Ya hemos visto cómo la escasez genuina crea valor y cómo tu mente busca constantemente coherencia. Pero aquí viene lo transformador. Cuando alineas lo que dices, lo que haces y lo que crees, ocurre algo que va más allá de la psicología. Ocurre la integridad verdadera. Y la integridad verdadera es el truco psicológico más poderoso que existe, no porque manipules a otros, sino porque dejas de necesitar manipulación. Cuando tu coherencia interna es sólida, los demás sienten eso, lo perciben sin que digas nada. Es como si irradiaras una frecuencia que otros reconocen como genuina. Piensa en alguien que admiras profundamente, no necesariamente famoso. Alguien en tu vida cuyas palabras y acciones caminan juntas. Cuando habla, crees. Cuando promete, cumple. Cuando falla, lo reconoce. ¿Verdad que hay algo magnético en eso? No es carisma, es coherencia. La mayoría de las personas vive en un estado de incoherencia constante. Dicen que valoran la familia, pero invierten su tiempo en distracciones. Dicen que quieren paz, pero viven en conflicto interno permanente. Dicen que creen en algo, pero sus acciones revelan que creen en otra cosa, y ese conflicto interno, esa grieta entre el decir y el hacer, consume energía mental brutal. Tu cerebro está diseñado para detectar incoherencias, no solo en otros, sino en ti mismo, y cuando las detecta, genera ansiedad, culpa, vergüenza, resentimiento. Es lo que algunos filósofos llamaban la disonancia cognitiva, pero los estoicos lo veían más simple. Vivir en contradicción contigo mismo es vivir en guerra interna. Ahora bien, aquí está el truco psicológico real. Cuando empiezas a alinear tus palabras, tus acciones y tus creencias, algo sucede en tu neurología. Tu sistema nervioso se calma. Tu mente deja de gastar recursos en justificarse a sí misma, y esa serenidad interna, esa paz que surge de la coherencia, es lo que otros perciben como autoridad verdadera. No es autoridad impuesta, no es dominio, es presencia. Considera esto. ¿Por qué algunos líderes históricos inspiraban lealtad sin necesidad de gritar? Porque su coherencia era innegable. Decían una cosa y hacían exactamente eso. Creían en sus palabras y sus acciones lo probaban. La gente no lo seguía por miedo, lo seguía porque reconocía algo raro en el mundo moderno, alguien íntegro. Entonces, ¿cómo construyes coherencia interna? No es complicado, pero requiere honestidad brutal. Primer paso. Identifica una creencia importante para ti, no una que creas que deberías tener, una que realmente importa. Puede ser sobre cómo tratar a otros, sobre el valor del tiempo, sobre lo que significa ser leal, lo que sea. Segundo paso, observa tus acciones durante una semana, sin juzgarte, solo observa tus acciones alineadas con esa creencia. ¿O hay una brecha? Si hay brecha, tienes dos opciones. Y aquí es donde la mayoría falla. Puedes cambiar la creencia para que coincida con tus acciones, o puedes cambiar tus acciones para que coincidan con tu creencia. La mayoría elige lo primero. Es más fácil ajustar lo que crees que cambiar lo que haces. Pero eso es el camino hacia la incoherencia permanente. Los estoicos elegían lo segundo. Ajustaban sus acciones porque sabían que la coherencia no es negociable. Es el fundamento de la paz mental. Aquí viene la parte práctica. Toma una sola creencia. Una. No intentes cambiar todo de golpe. Elige algo pequeño, algo que puedas observar durante 2 semanas. Por ejemplo, si crees que la puntualidad importa, pero llegas tarde constantemente, eso es una brecha. Pequeña, pero es una grieta en tu coherencia, y cada grieta consume energía mental. Ahora, ¿cómo cierras esa grieta? No es fuerza de voluntad, es rediseño. Si llegas tarde porque saltas de tu casa sin margen, cambia eso. Sal 15 minutos antes. Pequeño, simple.
Pero observa qué pasa en tu mente cuando tu acción finalmente alinea con tu creencia. Notarás algo raro. Notarás que tienes más energía mental disponible, porque ya no estás en guerra contigo mismo sobre ese tema. Ahora multiplica eso, no en 2 semanas, en 2 meses, en 6 meses, cuando empiezas a alinear creencia tras creencia, acción tras acción, algo cambia en tu presencia. No es visible, es palpable. Y aquí es donde el truco psicológico se vuelve casi invisible. Cuando tu coherencia interna es sólida, cuando realmente crees en lo que dices y tus acciones lo prueban, otros lo sienten. No necesitas convencerlos, no necesitas manipularlos. Tu coherencia hace el trabajo por ti. Es como si tu integridad emitiera una señal que otros reconocen como confiable, como real, como diferente. Pero hay una objeción común que surge aquí. Alguien dice, pero si cambio mis acciones, ¿no estoy siendo falso? ¿No estoy fingiendo? No. Estás siendo honesto contigo mismo. Estás reconociendo que hay una brecha y la estás cerrando. Eso es lo opuesto a fingir. Fingir es mantener la incoherencia. Decir que valoras algo y seguir actuando como si no te importara. Eso es fingir. Lo que estamos hablando es de integridad verdadera. Y la integridad verdadera es el fundamento de toda influencia genuina. Reflexiona sobre esto. ¿Cuál es la brecha más grande entre lo que crees y lo que haces? No tienes que responder en voz alta, solo reconócela, porque el primer paso hacia la coherencia es la honestidad brutal sobre dónde no la tienes. Ahora bien, esta coherencia interna que construyes, esta integridad que desarrollas, es lo que genera lo que muchos confunden con carisma, pero no es carisma. Es presencia, y esa presencia es lo que te permite influir, no manipular, conectar, no controlar. Porque cuando tu coherencia es real, cuando tu integridad es sólida, no necesitas trucos psicológicos. La gente simplemente te cree. Autoridad silenciosa, presencia y credibilidad como herramientas. Hemos llegado a un punto crítico en tu comprensión. Ya sabes que la integridad genuina es el truco más poderoso. Ahora necesitas entender cómo esa integridad se convierte en autoridad silenciosa, en presencia que no necesita gritar para ser escuchada. ¿Alguna vez entraste en una habitación y sentiste que alguien controlaba el espacio sin decir una palabra? No por arrogancia, por algo más profundo. Credibilidad auténtica. Epicteto enseñaba que tu autoridad verdadera nunca viene del título, del dinero o de lo que posees. Viene de una sola cosa, la coherencia entre lo que dices, lo que haces y lo que eres. Cuando esas 3 cosas están alineadas, los demás lo sienten. Es como un instrumento musical perfectamente afinado. Resuena en frecuencias que otros perciben incluso sin entender por qué. Imagina esta situación cotidiana. Estás en una conversación con amigos. Alguien propone un plan que va contra tus valores. 2 personas responden diferente. Una dice que no, pero su cuerpo se tensa, su voz vacila, busca aprobación con la mirada. La otra simplemente dice no, con calma, sin defensiva, sin explicaciones innecesarias. ¿A cuál le crees más? ¿A quién respetas más en ese momento? La segunda persona ejerce autoridad silenciosa. No porque sea más fuerte o más inteligente, porque su no viene de un lugar íntegro. No necesita defenderse porque no hay brecha entre lo que cree y lo que hace. Esto es crucial. La autoridad silenciosa no se construye manipulando. Se construye siendo digno de confianza consistentemente en las cosas pequeñas que nadie ve. Séneca lo sabía. Escribía sobre cómo el hombre verdaderamente sabio no necesita impresionar porque su vida habla por sí sola. ¿Cuál es el mecanismo psicológico detrás de esto? Los demás tienen un detector de incongruencia. No es consciente, pero es real. Cuando alguien dice una cosa pero su cuerpo dice otra, eso genera desconfianza. Cuando alguien es coherente, eso
genera seguridad. Y en seguridad hay influencia. Marco Aurelio entendía que la presencia auténtica viene del dominio de ti mismo, no del dominio de otros. Cuando controlas tus reacciones, cuando no dejas que tus emociones te dirijan, los demás sienten esa calma. Y la calma es autoridad. Ahora bien, la credibilidad tiene componentes específicos que puedes desarrollar deliberadamente. El primero es la consistencia temporal. No es lo que haces una vez, es lo que haces repetidamente, incluso cuando nadie mira. Si dices que eres puntual y llegas tarde una vez, pierdes credibilidad. Si dices que es importante la verdad y mientes en algo pequeño, pierdes credibilidad. Los demás notan estos patrones. Su mente registra cada incongruencia. El segundo componente es la competencia en tu dominio. No necesitas ser perfecto, necesitas ser honesto sobre lo que sabes y lo que no sabes. Cuando alguien dice, no sé, pero voy a descubrirlo, genera más confianza que alguien que finge certeza. ¿Por qué? Porque eso es íntegro, eso es coherencia. El tercer componente es la intención visible. Los demás preguntarse, ¿esta persona me quiere bien o quiere algo de mí? Cuando tu intención es genuina, cuando realmente te importa el bienestar del otro, eso se siente. No puedes fingirlo. La gente lo detecta. Considera esto. ¿Cuántas veces has confiado en alguien que tiene menos experiencia pero más honestidad que alguien con más experiencia pero dudosa intención? La autoridad silenciosa viene de la intención clara, combinada con la acción consistente. Aquí hay algo que la mayoría olvida. La autoridad silenciosa también requiere límites claros. No es amabilidad sin fin, es amabilidad con estructura. Es decir, sí cuando es sí y no cuando es no, sin culpa, sin explicaciones excesivas. Un no coherente es más poderoso que un sí incoherente. Epicteto decía que debes distinguir entre lo que está en tu control y lo que no. Tu autoridad está en tu control. La opinión de otros, no. Cuando entiendes esto, tu presencia cambia. Dejas de buscar validación. Dejas de intentar convencer. Solo actúas desde tu integridad y eso es lo que genera autoridad. El truco psicológico aquí es que cuando dejas de intentar controlar la opinión ajena, paradójicamente, tu influencia aumenta, porque los demás sienten que no los manipulas, que no necesitas nada de ellos, y eso genera respeto genuino. Hay una objeción común que surge aquí. Algunos piensan que la autoridad silenciosa es pasividad, que si no hablas fuerte, no te escuchan, pero eso confunde ruido con presencia. La presencia verdadera es silenciosa porque no necesita justificarse. Cuando hablas, hablas porque tienes algo valioso que decir, no porque necesites llenar el silencio. Séneca escribía sobre cómo el sabio elige sus palabras cuidadosamente, no porque tenga miedo, porque respeta el poder de la palabra. Eso es autoridad. Eso es credibilidad. La práctica aquí es simple pero exigente. Identifica un área donde tu autoridad es débil, donde los demás no te creen o no te respetan genuinamente. Ahora busca la incongruencia. ¿Dices algo pero haces otra cosa? ¿Prometes algo y no cumples? ¿Tu cuerpo contradice tus palabras? Elige una acción pequeña. Algo que puedas hacer consistentemente durante 30 días. Si dices que valoras la puntualidad, llega 5 minutos antes. Si dices que escuchas, apaga el teléfono durante las conversaciones. Si dices que eres honesto, sé honesto incluso cuando cuesta. 30 días de coherencia auténtica transforman tu presencia. No porque manipules mejor, porque finalmente eres quien dices ser. Y eso, simplemente, genera autoridad silenciosa. Reflexiona sobre esto en los próximos días. Observa quién en tu vida tiene esa presencia. No el que habla más fuerte, el que habla menos pero es escuchado, el que no necesita convencer porque es congruente. Eso es lo que estamos construyendo en ti.
Hemos recorrido un camino desde la influencia superficial hasta la autoridad genuina que nace de la coherencia. Ahora llegamos a algo que los antiguos estoicos entendían profundamente. No se trata solo de cómo actúas frente a otros, sino de cómo reencuadras internamente lo que te sucede. El reencuadre estoico es el verdadero control que buscabas desde el principio. Recuerda lo que hemos construido: la escasez percibida, la coherencia interna, la autoridad silenciosa. Todas estas herramientas funcionan, pero solo si dominan algo anterior: tu capacidad de interpretar la realidad. Porque aquí está la verdad incómoda. No controlas lo que sucede, controlas cómo lo interpretas. Y esa interpretación es donde reside todo el poder real. Marco Aurelio escribía en su diario privado cada noche: no para impresionar a nadie, para recordarse a sí mismo que los eventos externos son neutros. Un insulto, un rechazo, una pérdida. Ninguno de estos tiene significado inherente. El significado se lo das tú, y cuando cambias el significado, cambias tu respuesta emocional. Y cuando cambias tu respuesta, cambias el resultado de la situación. Considera esto: alguien te interrumpe en una conversación. Tu primera interpretación es automática. Tal vez pienses: no me respeta, intenta dominarme, esto es una amenaza a mi autoridad. Tu cuerpo se tensa, tu tono se vuelve defensivo, la situación se escalada. Ahora eres reactivo, no coherente. Pero hay un reencuadre disponible, la misma interrupción, otro significado. Esta persona está ansiosa por compartir. Su entusiasmo muestra que lo que digo la toca. Puedo dejarla expresarse y después continuar. Esto fortalece la conexión, no la debilita. Tu cuerpo se relaja, tu tono permanece sereno. La situación se desinfla naturalmente. Ahora eres coherente, controlado, genuinamente poderoso. ¿Ves la diferencia? No es manipulación, es claridad, es distinguir entre el evento y tu interpretación del evento. Epicteto lo expresaba así: algunos eventos están bajo tu control, otros no. Tu interpretación siempre está bajo tu control. El reencuadre estoico tiene 3 capas. Primero, reconoce que tu interpretación inicial es solo una hipótesis, no la verdad. Tu mente genera automáticamente una narrativa. Esa narrativa surge de tus miedos, expectativas y patrones pasados. No es objetiva, es tuya. Segundo, pausa, respira, crea espacio entre el evento y tu respuesta. Ese espacio es donde vive la libertad real. Tercero, busca deliberadamente una interpretación que sea verdadera, compasiva y útil. Aquí viene lo práctico. Estás en una situación donde sientes que pierdes control. Alguien te desafía, un proyecto fracasa, una relación se tensa. Tu instinto es reaccionar desde el miedo. Pero antes de hacerlo, haz esta pregunta socrática: ¿cuál es la interpretación que me hace más fuerte, más sabio, más íntegro en este momento? No es pensamiento positivo superficial, es discernimiento real. Si alguien te critica, puedes interpretar: esto me daña o esto me enseña dónde ciego estoy. Ambas interpretaciones pueden ser verdaderas, pero una te empodera, la otra te victimiza. El reencuadre estoico elige la interpretación que alimenta tu virtud. Séneca enfrentaba constantemente situaciones que podrían haberlo hundido: pérdida de riqueza, exilio, amenaza de muerte. Su técnica era preguntarse: ¿qué virtud puedo practicar aquí? ¿Qué me enseña esta adversidad sobre quién realmente soy? La adversidad se convertía en materia prima para la transformación. Ahora bien, hay una objeción común. Esto suena a negación de la realidad. Si alguien me trata mal, no puedo simplemente reencuadrar y fingir que está bien. Correcto, no estamos fingiendo. Estamos siendo precisos.
Alguien puede haberte tratado mal, eso es un hecho, pero el significado de eso, la narrativa que construyes alrededor, eso es tuyo. Puedes reconocer que fue injusto y simultáneamente decidir que no define tu valor ni controla tu futuro. El reencuadre estoico es especialmente poderoso en situaciones donde sientes que otros te controlan. Un jefe demandante, un familiar crítico, un rival que busca tu fracaso. Tu reacción automática es sentirte pequeño, defensivo, atrapado. Pero aquí está el giro. Esas personas no controlan tu interpretación, no controlan cómo eliges responder. Y cuando cambias tu interpretación, cambias la dinámica completa. Si un jefe es demandante, puedes verlo como acoso o como oportunidad de crecer. Si un familiar es crítico, puedes verlo como rechazo o como espejo de lo que aún necesitas trabajar en ti. Si un rival busca tu fracaso, puedes sentirte perseguido o puedes verlo como motivación para ser mejor. Ninguna de estas interpretaciones es falsa. Todas son verdaderas, pero una te empodera, la otra te debilita. Aquí está el paso aplicable. Esta semana identifica una situación donde reaccionas automáticamente con miedo o defensiva. Anota tu interpretación inicial. Luego, deliberadamente, busca 3 interpretaciones alternativas que sean verdaderas, pero que te fortalezcan. No la más positiva, la más sabia, la que te hace más íntegro, la que alinea con tu mejor versión. Practica esto consistentemente, 30 días. Notarás algo extraordinario. Las situaciones que antes te controlaban ahora son simplemente información. Las personas que antes te intimidaban ahora son simplemente espejos. Y la ansiedad que antes gobernaba tus decisiones, ahora es solo una sensación que observas sin obedecerla. El reencuadre estoico es donde la verdadera libertad vive, no en controlar a otros, en controlar tu interpretación de lo que otros hacen. Y cuando dominas eso, paradójicamente, tu influencia sobre otros se vuelve genuina, profunda, transformadora. No porque los manipules, porque irradias la claridad de alguien que no puede ser perturbado por nada externo. Esto nos lleva al final de nuestro viaje. Hemos explorado 13 herramientas, pero todas convergen en un punto. El verdadero control no es control, es libertad. Es la capacidad de ser completamente libre de las interpretaciones automáticas que otros intentan implantarte. Es la capacidad de elegir en cada momento quién eres y cómo respondes. Eso es lo que los estoicos llamaban virtud, y es lo que realmente buscabas cuando empezaste este video. Hemos llegado al final de este viaje. No es un adiós, sino una invitación a que comiences el verdadero trabajo. Durante estos encuentros hemos explorado 13 principios que parecen trucos psicológicos simples, pero tú ya sabes que no son trucos en el sentido manipulador. Son herramientas de claridad. Son caminos hacia el control genuino de ti mismo. Recuerda dónde comenzamos. Preguntaste cómo controlar situaciones, cómo influir en otros, cómo navegar un mundo que a menudo se siente caótico. La respuesta no fue lo que esperabas, ¿verdad? No fue una técnica para dominar a otros. Fue algo más profundo, el dominio de ti mismo. El primer principio fue la atención. Aprendiste que donde va tu atención, va tu poder. No es magia, es neurofisiología pura. Tu cerebro responde a lo que enfocas. Cuando diriges tu atención conscientemente, dejas de ser un espectador reactivo de tu vida y te conviertes en su autor. Luego, vinieron los principios del anclaje emocional y la reciprocidad genuina. Descubriste que las conexiones profundas no nacen de la manipulación, sino de la autenticidad. Cuando tú eres genuino, otros responden con genuinidad. Es una ley tan vieja como la humanidad, pero vivimos como si fuera nueva. Exploramos cómo el lenguaje moldea la realidad.
Las palabras que eliges no son simples sonidos, son arquitectos de tu percepción. Cuando dices tengo que, experimentas obligación. Cuando dices elijo, experimentas libertad. La diferencia es neurológica, es real. Vimos cómo el contexto lo transforma todo. Una misma acción en un contexto es virtud, en otro es vicio. Aprendiste a leer contextos, a adaptarte sin perder tu brújula interna. Esto no es cinismo, es sabiduría situacional. La presencia genuina llegó después. Descubriste que coherencia entre creencias, palabras y acciones genera una autoridad silenciosa que ningún truco puede imitar. Las personas sienten cuando eres íntegro, no porque seas perfecto, sino porque eres honesto contigo mismo. Luego comprendiste que la autoridad verdadera no viene de gritar, viene de actuar con intención clara, límites claros, competencia honesta. 30 días de coherencia transforman cómo otros te ven, porque no cambias su percepción fingiendo, cambias quién eres. Y llegamos al reencuadre estoico, quizá el principio más liberador de todos. Aprendiste que no controlas los eventos, pero controlas tu interpretación de ellos. Esta distinción es el puente entre la víctima y el agente, entre la reactividad y la libertad. Ahora, en este momento final, necesitas entender algo crucial. Todos estos principios no son técnicas separadas, son facetas de una sola verdad. El poder genuino viene del control interno, no del control externo. Epicteto lo dijo hace 2000 años y sigue siendo verdad. Algunas cosas están en tu control, tu atención, tus interpretaciones, tus acciones, tu intención. Otras no, las reacciones de otros, los eventos externos, el tiempo. Cuando confundes estas dos categorías, sufres. Cuando las distingues claramente, te liberas. Pero aquí viene la parte que muchos no quieren escuchar. Estos principios requieren práctica. No es suficiente entenderlos intelectualmente. Debes vivirlos. Debes hacer el trabajo. 30 días es el número que ha aparecido una y otra vez. No es mágico. Es simplemente el tiempo que necesita tu cerebro para crear nuevas vías neuronales, para que una nueva forma de pensar se convierta en una nueva forma de ser. ¿Cuál es tu primer paso? No es aprender otro principio, es elegir uno. Quizá es la atención, quizá es el reencuadre, quizá es la coherencia. Elige el que más resuene contigo hoy y durante 30 días vívelo. No perfeccionadamente, simplemente vívelo. Practica cuando te acuerdes. Falla cuando falles, vuelve a intentar. Esta es la verdadera disciplina. No es rigidez, es compasión contigo mismo combinada con compromiso genuino. Algo importante, estos principios tienen una ética inherente. No puedes usar coherencia genuina para manipular. No puedes usar reencuadre para justificar lo injustificable. La verdadera sabiduría estoica siempre apunta hacia la virtud, hacia ser mejor, no hacia ganar más. Si intentas usar estos principios para controlar a otros en sentido manipulador, fallarán. No porque sean débiles, sino porque la integridad es incompatible con la manipulación. Cuando eres íntegro, otros lo sienten. Y cuando manipulas, otros también lo sienten, siempre. Entonces, ¿cuál es el verdadero truco? No hay truco, hay solo claridad. Hay solo el trabajo de conocerte a ti mismo, de alinear tus creencias con tus acciones, de elegir conscientemente cómo interpretas el mundo, de dirigir tu atención donde importa. Este es el camino estoico. No es fácil, pero es simple y es liberador. Cuando termines este video tienes una opción. Puedes volver a tu vida como antes. O puedes elegir diferente. Puedes tomar uno de estos principios y hacerlo tuyo durante 30 días. Si decides hacerlo, te pido 2 cosas. Primero, suscríbete. No porque necesite números,
sino porque necesitas un recordatorio constante de que hay otro camino, que la claridad es posible, que el control genuino existe. Segundo, comparte tu experiencia en los comentarios. No necesito detalles. Solo dime, ¿cuál de estos principios elegiste? ¿Cuál va a ser tu práctica estos 30 días? Porque cuando lo escribes, se hace real. Cuando lo compartes, te haces responsable. Y la responsabilidad es el primer paso hacia la libertad. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, comparte este video con alguien que lo necesite. Alguien que está confundido sobre qué significa realmente tener control. Alguien que busca manipular cuando podría estar buscando claridad. El viaje termina aquí, pero tu viaje apenas comienza. Ahora tienes las herramientas, ahora tienes la comprensión. Lo único que falta es la acción. 30 días, una práctica, una transformación, que encuentres la claridad que buscas, que descubras el poder que ya tenías dentro.